días, hoy es miércoles 29 de junio del 2022. Bienvenidos todos a Contacto Directo. Nuestros invitados son el doctor Ramiro Ávila, veedor del proceso de diálogo entre el gobierno y la CONAIE, ex juez de la Corte Constitucional. El diálogo en punto muerto. El Ejecutivo eliminó el decreto del estado de excepción, pero la beligerancia en las calles continuó. Así como se dialoga. También el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército. La versión mejorada de la protesta de octubre del 2019, ahora con un ingrediente adicional: armas. La CONAIE denuncia infiltración. Lo cierto es que en distintas partes del país a esta hora se vive bajo coacción. Y también el abogado Jorge Pinto, asambleísta de Creo por Pichincha. En la asamblea no pasó la moción para destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso, pero obtuvo una alta votación. Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática consignaron su voto en contra, pero haciendo reproches al gobierno. Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Asamblea no destituyó al presidente de la República, Guillermo Lasso. El pedido del correísmo no alcanzó los 92 votos necesarios, llegó hasta 80. Revisemos la crónica. Y habían intervenido 109 legisladores y después de leer la moción del correísmo pidiendo la destitución del presidente Guillermo Lasso, el presidente de la Asamblea dispuso que se vote. 81 legisladores dijeron sí, pero se requerían 92. El pedido no fue aprobado, pero la asambleísta Vilma Andrade pidió se rectifique la votación. El momento en que se activó la votación ocurrió algo extraño en mi curul, pero en todo caso yo quiero rectificar la votación, por supuesto. Esto implicaba que los resultados anteriores se borren y se vuelva a votar. Esta vez fueron 84 votos a favor, pero la votación también tuvo problemas. Ya no fue solo Andrade, también otros 3 de sus compañeros de Izquierda Democrática y al propio presidente del movimiento Creo, Guido Chiriboga. El sistema les registró como si estuvieran de acuerdo con la destitución del presidente, cuando ellos apoyaban el no y lo mostraron con carteles en la sesión virtual. Y desde ya solicito a todas las autoridades competentes en materia que se proceda a realizar la experticia necesaria dentro de este proceso, porque es absurdo. Se haga una exhaustiva investigación de absolutamente todo para que no quede tela de duda. Al no poderse rectificar por segunda vez, resultados quedaban registrados. E igual se pidió una reconsideración para que todo quede cerrado. Aprobada, se votó nuevamente. Era la tercera votación por el cese del presidente de la República. 80 legisladores dijeron sí, e igual no alcanzaron los votos. El jefe de Estado, así, se mantiene en el cargo. Se han proclamado los resultados, que se lo ha hecho de manera democrática. Aspiramos y esperamos que la paz vuelva al país. El propio presidente de la Asamblea votó a favor de la destitución. Se sumó así al correísmo, las 2 alas de Pachacuti, los disidentes de Izquierda Democrática y algunos independientes, quienes hasta el final insistieron en la salida del presidente. Entender que estamos en una crisis política y en una gravísima conmoción interna. Para mí, para la revolución ciudadana, para quienes estamos defendiendo a las grandes mayorías, no se necesita nada más. Pero en Pachacuti hubo 3 legisladores que se abstuvieron. Ya lo habían anticipado Guadalupe Llori, Ricardo Vanegas y Gisela Molina. Ella precisamente criticó al líder de la CONAIE, Leonidas Issa. Un señor que por siempre ha impuesto su tesis de prepotencia y una agenda propia por encima de cualquier sentimiento de las bases. El ala orgánica de Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano no apoyaron la destitución como lo habían anunciado. Así, concluyó una sesión que tuvo 3 días. Y solo este martes duró casi 10 horas. Y luego de conocer lo sucedido con la votación en la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. Defendimos la democracia y ahora debemos recuperar la paz. Pese a los intentos golpistas, hoy prevaleció la institucionalidad del país. Queda en evidencia, dijo, quienes trabajan para las mafias políticas. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando por el Ecuador.
El gobierno se bajó del diálogo luego de que un convoy militar que transportaba combustible fuera atacado en Shushufindi. Murió un militar y resultaron heridos otros integrantes de Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. En la primera jornada que se desarrolló el pasado lunes, primera jornada de diálogo, las conversaciones parecía que iban por buen camino y solo quedaba un par de puntos por resolver, el de los combustibles y el relativo al decreto 151 que instrumentaliza el plan de acción para el sector minero. ¿Qué posibilidades hay de retomar ese diálogo? Lo vamos a analizar con el doctor Ramiro Ávila, veedor de estas conversaciones entre el gobierno y la CONAIE, ex juez de la Corte Constitucional. Doctor Ávila, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenín, buenos días. Un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando. Doctor Ávila, la violencia que acompaña a las manifestaciones, tanto por el lado de la represión estatal como de los manifestantes, empaña la percepción que se tiene del proceso de diálogo hoy abandonado por el gobierno. ¿Cuáles son, a su criterio, las condiciones básicas que se deberían cumplir para poder retornar a una mesa de negociación? A mí me parece que una condición básica para retornar es reconocer la autoría de la otra persona que está siendo cabeza visible de la movilización. Eso la una. Y la otra, a mí me parece que lo que vivimos el día de anteayer es que sí es posible dialogar. Y otra cuestión que me parece que debemos aprender de estos ya 17 días de movilización y de conflicto es que la fuerza, el estado de excepción, la contramarcha, las tomas de lugares estratégicos o icónicos no han funcionado. Yo creo que el día de anteayer se llegó a muchos acuerdos y me parece que se veía la posibilidad de que se podía llegar a un acuerdo definitivo y que el diálogo era posible. Yo honestamente, Lenín, espero para que no exista más violencia, que se retome el diálogo. Doctora Las muertes que han pasado, esta cuestión que posiblemente pasó en la comuna, a mí me parece que deben, al contrario, llamar a que el presidente se vuelva a sentar y no al contrario de que cierre las posibilidades de diálogo. Ahora, si el gobierno había dado de baja el decreto del estado de excepción, ¿el sector indígena no debió haberse desmovilizado para que el diálogo se genere en igualdad de condiciones? El estado de excepción aparece como una reacción, entre otros, a la paralización de los servicios públicos, a la imposibilidad del Estado de poder garantizarle a toda la población el ejercicio de sus derechos constitucionales. Es que mire, a mí me parece que lo que está pasando acá y el problema de fondo es que quienes están protestando, la razón de la protesta tiene que ver con cuestiones profundas de inequidad social, de injusticia, y creo que si es que se desmovilizaba, pensando en la lógica, digamos, del movimiento indígena, eso significaba simplemente que no iba a haber ninguna solución de modo alguno. Yo creo que más allá de las violencias que se están sucediendo, yo creo que no podemos dejar de mirar el problema y la demanda social que se está reclamando. Acá hay dos posiciones, una de un grupo que reclama, que ha sido, a mí me parece que tradicionalmente excluido, y la otra de un gobierno al que le están exigiendo cumplir sus obligaciones. Entonces me parece que hay no es lo mismo, digamos, dejar de decretar el estado de excepción y desmovilizarse. Me parece que aquí lo que tiene que pasar es que tiene que sentarse el gobierno y mirar esas demandas que además, si uno los lee en clave de derechos, tiene que ver con cumplimiento de obligaciones propias de un Estado. El problema, doctor Ávila, es que a la mesa de negociación no se llevaron las ideas de no exclusión, de igualdad, de redistribución, de protección de la naturaleza, sino un decálogo de exigencias que bajo el postulado de se aprueban o se aprueban, no deja espacio para una propuesta de desarrollo técnica y sustentable. Porque decirle a la gente que bajando el precio de los combustibles los pobres ya no van a ser pobres es sencillamente una mentira. Mire, Lin, yo estuve el día en donde se produjo el diálogo con el ministro de Gobierno y con el secretario de la Administración Pública. Y si bien uno puede discutir sobre la literalidad o no de las 10 demandas, atrás de las 10 demandas, yo sí creo
Lenín, que se está hablando de otro modelo de desarrollo. Si uno lee las demandas en clave de derechos, usted va a encontrar derecho a la salud, derecho a la educación, derechos de los pueblos indígenas, pero hay que derecho a la plantearlo de soberanía manera adecuada, doctor Ávila. Usted naturaleza. coincidirá conmigo en que totalmente de acuerdo, en clave de derecho apunta hacia ello, pero hay que plantearlo de manera adecuada, porque si no resulta, y usted lo sabe perfectamente, desde el primer levantamiento indígena que vivió el país en el gobierno de Rodrigo Borja hasta el día de hoy, ninguna movilización ha logrado generar un cambio definitivo sobre la situación de exclusión y de pobreza en que se encuentran los sectores rurales del país. Hubo logros puntuales, sí, pero nada que genere un vuelco radical de sus condiciones de vida. ¿Por qué entonces los gobiernos no los atendieron? ¿O por qué, pese a las demostraciones de fuerza, no se supieron plantear, determinar y escoger el camino adecuado para viabilizar la obtención de esos derechos legítimos? Mire, Lenín, yo no creo que... Yo más bien replantearía el asunto. No se trata de que ninguna movilización ha logrado. A mí me parece más bien que ningún acuerdo con el Estado se ha cumplido. Y esto creo que es la perspectiva que hay que tener para podernos dar cuenta que cuando se incumplen las promesas o se incumplen los acuerdos, el problema sigue latente. Esto me parece que a mí es la lección de octubre del 2019. Esto es una continuación de octubre del 2019. Yo creo que si se hubiera cumplido los acuerdos y el pacto de 2019 que se hizo con el movimiento indígena, no estaríamos en junio del 2022 con estos rebrotes de violencia y con esta manifestación insatisfecha. Entonces, a mí me parece que es esto, y la pregunta no es tanto qué es lo que dijeron o no dejaron de decir los movimientos indígenas, sino qué es lo que deja de hacer el Estado ecuatoriano. Acá, y yo le digo ahora, volviendo a lo que usted me dijo hace un rato, yo sí escuché en cada uno de los discursos de los pueblos y nacionalidades indígenas que estuvieron sentados en la mesa, yo sí escuché exclusión, abandono, contaminación, hambre, falta de educación, falta de medicamentos. Todo esto significa que hay un sector de la población, Lenín, que está siendo marginada y que no tiene políticas públicas que estén satisfaciendo sus necesidades básicas. Y esto creo que es el problema ahora. Se ha llevado a tantas derivaciones alrededor de la violencia, que sí hay que tratarla, pero que hay que distinguirla y diferenciarla. El problema de fondo, Lenín, es el olvido y exclusión de una parte importante de nuestro Ecuador. Y eso que lo notó usted estando presente, lo notamos todos, porque no se puede negar lo evidente, doctor Ávila. Ahora, el paro tiene como objetivo que se dé una respuesta a pedidos que buscan el respeto de derechos. Perfecto. Mas el paro irrespeta los derechos de no pocos ciudadanos que no están de acuerdo, que no creen que el de la protesta en ocasiones, en más de una ocasión violenta, sea el camino de ciudadanos que quieren trabajar, que quieren movilizarse, que no quieren que los saqueen ni que se afecten sus propiedades. ¿No cree usted, doctor Ávila, que se debe morigerar esta manifestación, asumir que aquí ya todos perdimos, que no va a existir héroe ni triunfador de todo esto, bajar un poco la mostaza y decir, señores, vamos pacificando al país, de lado y lado? De acuerdo, Lin. Yo no creo que ningún tipo de violencia, del lado por donde venga, del lado que sea, amerita que se defienda o que se sublime o que se romantice. Yo estoy de acuerdo con usted, pero si uno piensa desde el otro lado, sí, tenemos unas molestias terribles aquí en Quito, estamos con problemas de escasez, esto es evidente, esto no es la situación ideal, pero si uno mira desde el otro lado, particularmente cuando yo escuchaba a los pueblos amazónicos, lo que ahora está representando el 15 días para quienes estamos en la ciudad o para quienes estamos en las ciudades y estamos, digamos, afectados por las protestas y manifestaciones, eso significa una vida de esa gente y esto tenemos que sentir y tenemos que tener empatía. A mí me duele mucho que el presidente solo tenga empatía por uno de las víctimas de este conflicto y de la violencia que viene desde el lado estatal. Y no diga lo mismo con la misma sensibilidad y con los nombres y de los familiares de los restos de personas que se han muerto. Y este es el problema, Lenín. A mí me parece que estamos polarizándonos de forma innecesaria. Si hay algo que tiene que unirnos a todos es que necesitamos un país con equidad y en igualdad. Y lo que está pasando ahora es que tenemos los buenos que marchan por un lado, los malos que marchan por el otro lado, los discursos
discursos de los violentos, los discursos de los indígenas que nos representan, y a mí me parece que descalificar a un sector de la población nos hace no mirar el problema de fondo, y esto, si bien podemos hacerlo nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, es imperdonable por parte del gobierno. El gobierno es gobierno de todos y todas los ecuatorianos, y no solamente de un grupo humano que él se siente representado. Ramiro Ávila, veedor de los diálogos entre el gobierno y la CONAIE. Gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenín. Buen día. Un buen día para usted también. Al volver, el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército. Armas en medio de las protestas, ataques a convoys humanitarios, coacción a dueños de negocios grandes y pequeños. Pueden calificarse como acciones subversivas. Y más adelante, Jorge Pinto, asambleísta de Creo, el presidente Lasso, salvado por 2 campanazos del Partido Social Cristiano y de la Izquierda Democrática, no fue destituido. Ya volvemos. ¿Se trata de una protesta legítima o es vandalismo camuflado? 5 muertos por el lado de los manifestantes, señala la CONAIE. Un militar y más de un centenar de heridos, policías y miembros de Fuerzas Armadas. ¿Son infiltrados? ¿Hay una fuerza paramilitar en el país que se exhibe en estas protestas? Vamos a hablarlo con el coronel en servicio pasivo, Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los ecuatorianos. ¿Se ha logrado determinar cuál es el origen de la violencia que ha acompañado a estas manifestaciones, coronel? Básicamente en el país están operando 4 grupos que están vinculados directamente con actividades de subversión urbana. El primer grupo de estos se denomina Comité de Defensas de la Revolución, que opera a nivel nacional y especialmente en la ciudad de Quito. El colectivo insurgente, que opera a lo largo del cordón fronterizo con ramificaciones hacia Imbabura, Pichincha, Santo Domingo. El grupo guevarista, que lo han denunciado las autoridades gubernamentales con ciertas vinculaciones con facciones de grupos guerrilleros colombianos. El grupo mariateguista, antiguo Puca Inti reactivado. Esto es importante porque este grupo, que nació en 1992, Sol Rojo o Puca Inti, ha tomado un nuevo repunte al interior del país y por eso es que también se están dando algunas acciones concretas de lo que se denomina emboscadas urbanas. Pero no solo están estos grupos nacionales, también existen grupos internacionales que operan al interior del país. El primero de esos es personas del Tren de Aragua que están desarticulando ciertas acciones de protesta, especialmente en el sector de Pomasqui, en el sector del sur de la ciudad y algunos de ellos sobre el sector de la Vicentina. Otro grupo denominado los Comandos de la Frontera y la Segunda Marquetalia y también esta protomafia Comando Bermelo, operando en la provincia de Sucumbíos y que fueron parte del entrenamiento que realizó el grupo guevarista en el sector de La Bonita. Y por último, el grupo Cóndor, que es un grupo colombiano que está operando en la ciudad de Esmeraldas con vinculaciones hacia Santo Domingo y hacia Pichincha. ¿Grupos financiados por quién, coronel? Son diferentes tipos de financiamiento. Unos de ellos están vinculados directamente con el narcotráfico porque el narcotráfico requiere que esté convulsionado el país. Mientras más convulsión exista en el país, mayor oportunidad tiene de ellos de seguir sacando la mercadería. Pongamos datos concretos. Aproximadamente en los 13 días que llevamos de protestas, se han hecho cerca de 9 toneladas a 10 toneladas de decomiso de droga. ¿Cuántos llevamos en todo el año hasta el momento? Aproximadamente 100. Entonces veamos que la proporción, señores, en estos días es mucho mayor. Otro grupo que está también, me imagino yo, interesado en financiar este tipo de acciones de desestabilización, indudablemente organizaciones políticas que desde el exterior tienen el criterio de seguir promocionando estas acciones de violencia social. Y un tercero, organismos pertenecientes a esa corriente ideológica del socialismo radical que no perdonan que un gobierno de centro derecha haya dado una bofetada
a la izquierda latinoamericana. Coronel, entonces, ahora, en el marco de estas manifestaciones, estos grupos a los que usted hace referencia, ¿son infiltrados, como afirma la CONAIE, o se trata de un nuevo tipo de protesta que ya se exhibió en octubre del 2019 y que ahora se repite, con brotes generalizados de violencia que responden a la consigna, o que parecería que responden a la consigna que recoge el libro que publicó Leonidas Giza, Estallido, en donde se señala que la luz al final del túnel proviene de la afirmación creída, buscada e impostergable, comunismo indoamericano o barbarie? ¿De qué se trata? cuando usted pone dentro de las protestas a gente con escudos, gente con lanzas, gente con ciertos artefactos explosivos caseros para enfrentar la fuerza pública, usted está utilizando varias estrategias. La primera, y a la que me refiero específicamente con esta descripción inicial, es la estrategia Black Bloc, que utilizan para atacar a la fuerza pública. La segunda estrategia, la estrategia de guerra molecular disipada, para aislar a la fuerza pública y de esa manera poder atacarla. ¿En base a qué? A zonas de aniquilamiento, lo que pasó en Calacalí y lo que pasó en Sushufindi. El tercero, estrategia mariateguista, tratar de llevar la revolución del campo a la ciudad con un concepto maoísta, o lo que sabíamos del Sendero Luminoso, el tema de Sol Rojo. Específicamente con eso, destruir la ciudad, coronel, eso se entrena, bloqueando la ciudad. Eso se entrena, eso para moverse de esa manera hay que recibir una capacitación. Esos no son agricultores que de repente empezaron con escudos a ponerse 4 adelante, 3 atrás, 2 más atrás y desde allí a disparar explosivos hacia la policía porque les nació en ese momento. Desde el año 2019 el presidente Lenín Moreno recibió información concreta de que habían varios grupos operando a nivel nacional y que esos grupos estaban generando un entrenamiento permanente a diferentes organizaciones para poder reunir las condiciones perfectas y generar un nuevo levantamiento que vieron 2 oportunidades y que el señor Issa fue el gestor de esos 2 levantamientos anteriores que fracasaron, indudablemente que fracasaron. Y este tercero, señores, en el cual estamos nosotros visualizando, pues tiene mayores acciones ya mucho más concretas. Ya existen olas que se están utilizando para poder reactivar los procesos que comienzan a debilitarse inmediatamente, un relevo estratégico para poder seguir combinando las acciones de agitación social y paralización en las ciudades. ¿Son guerrillas? Básicamente son procesos de lo que se conoce como subversión urbana, guerrilla urbana, y en la cual pues gran parte de estas células utilizan armamento para enfocarse directamente sobre la fuerza pública. Pero aquí hay un factor interesante que se está completamente desvirtuando. Aquí se habla de zonas de paz, aquí se habla de corredores humanitarios. Vean los conceptos, distinguidos amigos, de lo que son zonas de paz. Las zonas de paz son áreas en donde existen básicamente un conflicto entre estados, un conflicto entre fuerzas militares. Esa situación no es el caso ecuatoriano. Y el segundo, zonas de paz también representan lo que el señor Nicolás Maduro conceptualiza en ciertas zonas de Caracas, en donde no puede ingresar la fuerza pública, porque en esas zonas de paz hay un acuerdo entre el gobierno para que la delincuencia no siga atacando y el gobierno no entra allá porque ese es un territorio o un santuario especial. Esas no son las condiciones de nuestro país. Por lo tanto, esas zonas de paz o esos corredores humanitarios son mal empleados, porque eso es en caso de un conflicto bélico, y aquí no estamos en un conflicto bélico. Para que haya una zona de paz tiene que haber un estado de guerra. Coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenín. Un buen día. Buenos días, y volvemos con el abogado Jorge Pinto, asambleísta de Creo por Pichincha. La lectura del movimiento de gobierno a la votación sobre una posible destitución de Guillermo Lasso como presidente de la República. La posición del Partido Social Cristiano y de la Izquierda Democrática lo analizaremos al volver. ¿Se trata realmente de una victoria del gobierno o es solo una bocanada de oxígeno la que recibió la noche de ayer Guillermo Lasso por parte de la Asamblea en aras de la estabilidad? ¿Cómo lo entienden desde el oficialismo? Lo vamos a conversar con Jorge Pinto, asambleísta de Creo por Pichincha. Buenos días, Jorge, bienvenido a Contacto Directo.
Lenin, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio y un fuerte abrazo a todas las personas que nos miran y nos escuchan esta mañana. Al final fueron 80 los legisladores que votaron por la destitución del presidente de la República. ¿Cuáles son las lecciones que les deja el haber afrontado un proceso de destitución al primer año de gobierno y el que hayan faltado tan pocos votos para que quienes buscaban la salida de Lasso del poder no hayan pues podido alcanzar su objetivo? Bueno, hubiesen faltado mucho menos, pero creo que las amenazas surtieron efecto en varios legisladores, especialmente del bloque de Pachacuti. Entendemos que fueron amenazados, ahora ya se ha puesto denuncia sobre las amenazas, han sido públicas incluso esas amenazas. Pero todo esto nos deja una experiencia y la verdad es que tenemos que aceptarlo con valentía. Hay cosas que cambiar. Luego de un año que ha sido muy complicado, un año difícil después de haber recibido un país en soletas, sin fondos, sin recursos, hoy existen esos recursos y tienen que ser invertidos en la comunidad, en la sociedad, en los 17 millones, casi 18 millones de ecuatorianos, sin pensar solamente en un grupo. El paro sigue, el paro continúa, esperemos que ya depongan esta movilización que está afectándole tanto al país, porque no se puede entender que quienes luchan en contra de la pobreza estén generando más pobreza, violencia en nuestro país y se estén prestando precisamente para que grupos subversivos detrás de ellos hagan este daño tan grande a los ecuatorianos. Hablar solo de golpismo es reduccionista. Al llamado de atención que reciben como gobierno, ¿cuál es la respuesta inmediata que darán tomando en cuenta que el país requiere atención urgente y soluciones sostenidas a los distintos problemas que lo afectan? Bueno, ya lo ha dicho el señor presidente de la República, inmediatamente, especialmente hay que enfocarse en el tema de salud, educación. Sin duda alguna, él también ha dado a torcer su brazo en aras de que se llegue a estos acuerdos para el país. Desde el día 1, él dijo, sentémonos a conversar, lleguemos a los acuerdos. Ha sido el señor Issa que lo único que quiere es el terror en nuestro país, que no tuvo la buena voluntad. Y el día de ayer, que tenía que darse una nueva mesa de conversación, sucede este terrible evento de terrorismo cuando se ataca a un convoy de militares, terminan asesinando a uno con perdigones, y eso sí hay que decirlo públicamente. El Ecuador tiene que saber que aquí no puede quedar impune ninguna muerte. De todos los muertos que hemos tenido en esta manifestación tiene que investigarse a fondo, porque muchos han fallecido por perdigones que no utiliza la Policía Nacional, y el día de ayer un militar fue asesinado con los mismos perdigones. Así que tenemos que ser claros, el gobierno va a tomar acciones claras y efectivas para el país. Jorge, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática pusieron los votos que le terminan salvando el periodo a Guillermo Lasso, pero lo hacen bajo reproches. ¿Qué posibilidad existe de establecer un acercamiento concreto y definitivo con estas dos tiendas políticas luego de haber tenido serias discrepancias con los principales dirigentes de estas organizaciones? Bueno, primero felicitarlos porque demostraron madurez, mucho más allá de las rencillas políticas que puedan existir. Ellos demostraron madurez y la votación de ellos no fue a favor del gobierno, fue a favor del país. El país necesita democracia. Y, por supuesto, siempre están tendidos estos lazos de amistad que aparte tenemos porque somos colegas, estamos sentados incluso muy cerca en la Asamblea Nacional y siempre estamos conversando. Estos lazos están tendidos, sabemos que vamos a seguir conversando por el beneficio del país. Y ellos han demostrado madurez, así que no me cabe la menor duda de que se van a volver a sentar para llegar a estos acuerdos que necesita, estos acuerdos mínimos que necesita el país para tener gobernabilidad. Pero ¿cuál es el margen de gobernabilidad que le queda al presidente Lasso para lo que resta de su mandato en el legislativo? Queda claro que no hay mayor espacio para la maniobra, quizás sí, uno pequeñito y que debe ser manejado con la precisión de un cirujano. Podría el presidente Lasso gobernar a través de vetos parciales, pero para eso requeriría consolidar la relación tanto con el Partido Social Cristiano como con la Izquierda Democrática. ¿Con ellos también tienen que empezar un proceso de diálogo o piensan seguir con esa relación como hasta ahora? No, por supuesto, lo he dicho nuevamente y lo ratifico. Tenemos que sentarnos a conversar. Han demostrado madurez. Hay que felicitarlos a todos ellos, a la bancada de UNES, a la bancada de UNES por la renuncia que hicieron, pero a la bancada de Pachacuti y a la bancada de Izquierda Democrática y a la bancada también de los social cristianos. ¿Por qué digo de Pachacuti? Porque hubo muchas personas de Pachacuti que se vieron obligados a votar como votaron, pero también existen legisladores de Pachacuti que están en el camino del bienestar del país y que le demostraron el día de ayer y no les importó las amenazas. Hay que sentarse con todos ellos para conversar y para tener estos acuerdos que necesita el país. Y ellos lo han demostrado, quieren hacerlo, quieren el bienestar del país y no solamente su beneficio propio. Y las respuestas deben ser inmediatas
inmediatas porque en las calles la movilización continúa encendida. Jorge Pinto, asambleísta de Creo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto. Muchas gracias, Lenín. Un buen día. Un buen día también para usted y aquí terminamos el espacio de entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Nos volveremos a encontrar el día de mañana.